Estamos con el embajador de Indonesia en Argentina. Embajador, ¿qué nos puede decir de la importancia de su país en el continente asiático? Para Indonesia, América del Sur es muy importante para Indonesia, porque muchos países acá en América del Sur, incluyendo Argentina, Perú, Brasil, Chile y otros países. Por ejemplo, por Argentina, Indonesia es segundo grande país para exportar de Argentina en Asia, después China. Es muy importante. Y también Indonesia tiene muchos productos allá que probably that needed by countries in this continent. Por ejemplo, Indonesia produce muchos cauchos y electrónicos y machineries. Y Latinoamérica tiene muchos productos también necesitados by Indonesia. Por ejemplo, agricultura, sojas, maíz, frutas también. So I see that this situation is very important for both Indonesia and Latin America. ¿Cuál es el posicionamiento de su país en el continente asiático? Indonesia in Asia is also considered as a very good situation ahora. Por ejemplo, inversión en Indonesia, la mayoría es de Japón, China, Singapur y Malaysia. Y Malaysia y Singapur es muy cerca de Indonesia. Ellos sabemos todos de Indonesia. Si países con muy cerca de Indonesia quieren hacer inversión en Indonesia, significa ellos entienden verdadera de situación en Indonesia. Y también China es segundo economía del mundo y Japón tercera economía del mundo. ¿Por qué esos países quieren hacer inversión en Indonesia? Porque ellos entienden hay oportunidad mejor ahora en Indonesia. ¿Por qué? Porque ahora la situación en Indonesia es muy mejor. En todas situaciones. Por ejemplo, in the past, you have to wait for a long time, but now, por ejemplo, Presidente Joko Widodo 2 semanas pasado visité una puerto porque escuché dwelling time es very long, muy largo. Él dijo, ¿por qué muy largo? Necesitas más rápido. Y ahora es menos una high official resigned because of exactamente. Y todos government officials would like to support the economic situation in Indonesia. And in Asia also, many people need it. Not only Asia realmente, Estados Unidos y Europa también quieren hacer inversión en Indonesia ahora. So, nosotros en Indonesia quieren también negocios de América Latina venir a Indonesia ahora, porque hay muchas posibilidades ahora. Una cosa interesante de su país es el turismo. Sí. En este caso, ¿qué nos puede decir de los atractivos turísticos como las islas de Java, las islas de Bali y la capital Yakarta? Claro. Ahora no solo Bali
turístico atractivos en Indonesia. Ahora tenemos 16 turístico destinations. Destinos turísticos. Sí, turístico en Indonesia. Y ¿Cuáles son los destinos turísticos? Sumatra hay Tobalago, por ejemplo, y Palembang en Sumatra del Sur, y Padang también, Bangka Belitung, solo en Sumatra, en Java, Borobudur Temple, it's the biggest Buddhist temple del mundo, en Yogyakarta. Por supuesto, Jakarta, la capital del país, cuando 350 años bajo de Holanda administración, Jakarta era de capital del país también. Y Surabaya, Bali, por supuesto. Komodo Island, Komodo Isla, sí, es una de 7 maravillas del mundo en 2011 con Iguazú Cataratas, y en Perú también, Machu Picchu, en Filipinas, en Along Bay, en Vietnam. Ahora, trabajando 7 países por conexión, 7 maravillosos del mundo de natura. So, mi amigo Darius ahora quieren send a letter to the intendente de Iguazú por más cerca cooperación. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando la gente visita Iguazú Cataratas o Machu Picchu en Perú, they will give information. Have you visited Komodo Island? Komodo is considered the remnant of the rare animals del mundo. ¿Cómo se dice? ¿Dinosaur? Dinosaurios. Y muy interesante, porque la saliva de Komodo es la weapon de animals. Porque no puede correr muy rápido. So, cuando he would like to eat the animal, he just bite, and then with saliva will make the poison, and then when died, and he can smell about 100 meters the blood, and then they will find for the food. That's why usualmente para mujeres cuando have the period, they don't recommend to go there alone. But of course we have securities now, so it's good, but the animal can smell it even for 150 meters. Es muy interesante. El intendente de Iguazú dijo, esta solo es muy interesante. Sí, so en Papua también, Raja Ampat. Raja Ampat es de natura muy linda. Y también Manado, muchos lugares en Indonesia ahora. Una de las características de Indonesia no solo sus bellas y paradisíacas playas, sino lo que lamentablemente se sufre a raíz de los tsunamis y los maremotos. En este caso, ¿cómo se puede proteger a la población local? Sí, estudié mucho de tsunami en 2004 en Aceh, probablemente las más grandes tsunami del mundo. Aproximadamente 200,000 personas murió, pero mucho estudié de gobierno y la gente también, y ahora probablemente no más grande tsunami en Indonesia, pero si hay, ¿cómo se dice? Early warning system. It's also work very good. So if we knew the situation in Aceh, probably we can minimize, but we didn't know how to do it. Ahora we have the ability to have an early warning system, and the people also will know
when there is a situation like that, what should be done. But hopefully no more tsunami in Indonesia. But we have big lessons from that. Not only tsunami, we have also volcanoes in Indonesia and earthquake, but people have learned a lot from the previous situations. And especialmente para turistas, the government made the high priority to protect the tourists wherever they go. Se podría decir que por lo que está diciendo, por las garantías jurídicas, el desarrollo económico y las bellezas del turismo, Indonesia es un país interesante para visitar y para invertir ahí. Sí, claro. Y para visitar, por ejemplo, Indonesia ahora tiene aproximadamente 10 millones de turistas per año. Al año, sí. Para inversión también mucho, y el gobierno de Indonesia hay seguridad y garantía that all investors in Indonesia must be protected by the government. And if people visit Indonesia also, that's the priority of the central government and the local governments. They have to give them the high protection wherever they go. Muchas gracias.